Oramos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de su Hijo amado, mi Dios, gracias le damos en esta preciosa mañana que nos ha concedido la dicha, el honor de poder alabar, exaltar, bendecir y glorificar su santo nombre. Gracias. Gracias, mi Dios. Asimismo, suplicamos y pedimos el auxilio de su Espíritu Santo, que en esta hora, Señor, nos hable y nos revele su buena palabra, que podamos entender y comprenderla, Señor. Háblenos, auxílienos, ayúdenos. Se lo pedimos, se lo suplicamos, en el nombre poderoso bendito de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar y lo que yo quiero compartirle, hermano, es usando la autoridad de Dios y las 7 etapas de Dios y autoridad que usó Dios para dejarnos como ejemplo. Porque se ha hablado, hermano, de tanta autoridad, se ha hablado que tenemos autoridad, se ha hablado que nosotros tenemos el poder, pero muchas veces no se mira, muchas veces no se evidencia, porque tal vez nos hemos grabado los versículos, tal vez no los hemos aprendido o simplemente los hemos dicho. Tenemos autoridad, yo tengo autoridad, Dios me ha delegado la autoridad, me ha dado autoridad, pero vuelvo a repetir, a veces no se mira. Y vea lo que dice la palabra de Dios, hermano, que todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiero que miremos, hermano, que así como a nuestro Jesús, a nuestro Dios, le preguntaron, un día también nos van a preguntar. Porque cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios, nosotros, hermano, podemos mirar que los fariseos llegaron a hacerle una pregunta muy, muy directa a Jesús. Y esa pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Oiga, a Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Y créame que un día nos van a decir, ¿con qué autoridad haces tú esto? Pero vea lo que dice el pasaje del primero, de Mateo 11:27. Todas las cosas que me han sido entregadas por quién. Oiga, hermano, ¿con qué autoridad lo hacemos? Pues con la autoridad del Padre, porque nos fue delegada directamente del Padre. Pero nosotros sabemos muy bien, hermano, que toda la autoridad que Jesús tenía es porque el Padre se la había dado. Sabemos que Dios nos ha dado también esta autoridad. Solamente, hermano, que este pasaje muestra muy, 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 algo tan muy hermoso y precioso, de acuerdo al plan de Dios, cómo y qué situaciones debemos usar la autoridad que Dios nos ha delegado. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo usa la autoridad de Dios? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría usted si yo le pregunto, ¿cómo usa la autoridad de Dios? ¿O cómo la usamos? ¿O por qué? ¿O cuándo la estamos usando? Porque ¿sabe que en un tiempo se agarró hasta de broma y de juego? Tengo autoridad, te ato, te desato,
O sea, ya era un juego, hermano. Y la palabra de Dios, diga conmigo, no es ningún juego. Porque imagínense en una de esas, según bromeando, que le diga te ato y queda sordo, mudo, y que se quedara, hermano. ¿Qué pasaría? Aló. Pero ¿por qué no usar la autoridad de Dios como Dios quiere? En el momento preciso, en el lugar indicado, que podamos usar esa autoridad. Porque, mire, pregúntele que está a su lado, ¿tú tienes autoridad de Dios? Pregúntele. ¿Qué le dijo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál tiene autoridad de Dios? Entonces, ¿por qué, hermano, cuando se manifiesta un insignificante demonio, hermano, por qué la gente corre, luego se hace así como dos pasos, como reclutas, se va haciendo para el lado, para atrás? Ay, hermano, sentí tanto miedo. ¿De dónde está la autoridad? ¿Dónde? Imagínate que lo agarre usted solo. ¿Qué va a hacer? Ah, pues como dicen en mi pueblo, que digan que aquí corrió y no quedó a correr. Oiga, entonces mire, cuando yo miro esto, hermano, en este pasaje que acabamos de leer se muestra que Jesús empezó a usar la autoridad, y la autoridad que Jesús usaba, hermano, fue la autoridad de Dios en 7 etapas. En 7 etapas que Jesús usó la autoridad. Punto número 1, Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Al día siguiente, cuando Jesús dice, salió de Betania, ¿qué? Oiga, si usted sigue leyendo más abajo, va a mirar que dice que miró una higuera y dijo, tal vez tenga algo, algún fruto. Y llegó y no había. Y habló con la higuera y le dijo, nunca más de ti saldrá fruto. Mire, punto número 1. Dios tiene autoridad sobre la escasez. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, ¿qué pasaría si Jesús le dijera, quiero reposar hoy en tu casa? ¿Qué le ofrecerías? ¿Qué le ofreceríamos? ¿Aló? Porque tampoco podemos decir, es que no tengo nada. No, nosotros debemos tener siempre. Cuando Jesús te visita, mira, en lo espiritual debes tener adoración. ¿Aló? En lo material, siempre Jesús te va a suplir tus necesidades. Por eso dice, en las 7 etapas que Jesús usó de autoridad, nosotros debemos también tenerlas. Porque cuando Jesús empezó a orar, cuando murió Lázaro, ¿qué le dijo Jesús al Padre? ¿Qué le dijo en su oración? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Oh, siempre me escuchas. ¿Sabe qué le dijo? Señor, te doy gracias porque escondiste esto de los sabios, de los entendidos, y nos lo revelaste a nosotros los niños. Oiga, oiga, quiero que vea esto. Jesús siempre nos ha revelado todas las cosas. Nunca nos ha ocultado nada. ¿Sabe? Yo puedo mirar que Jesús le recitaba el escrito está al Padre. Por eso usted y yo nunca debe haber escasez. ¿Por qué? Porque uno no es que le recite la Biblia a Dios, es que uno le diga al Señor, tu palabra dice, escrito está, tú eres mi proveedor. Escrito está que tu palabra dice que nada me faltará. Oiga,
Esa es una, hermano, palabra de autoridad. Pero, como hemos dicho muchas veces, ¿por qué cuando, hermano, nos visita la escasez? ¿Por qué, hermano, uno empieza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no es cómo le vas a hacer, Dios. Es que tu palabra dice, aló. Porque, hermano, uno tiene la autoridad. Señor, tú aquí dices tu palabra, que el que cree y el que le cree a tu palabra, todo le es posible. Aló. Porque, hermano, ¿cuántos no hemos tocado fondo? Y en el fondo, uno hace como hizo Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Quiso, le clamó a Dios, hermano. Oiga, pero hay otro que fue hasta el fondo, al fondo del mar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Oiga, Jonás tenía la autoridad, no la quiso usar. Tuvo que ir hasta abajo para entender y comprender, y se acordó y clamó a Dios, lo sacó. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Mire, Jesús tenía la autoridad, ya conmigo, en la escasez, y Él es nuestro sustentor. Oiga, 2 Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Oiga, hermano, autoridad sobre el desorden en el hogar, con los hijos, en la iglesia y en uno mismo. Oiga, tenía autoridad, hermano, sobre el desorden. Porque Jesús dice, hermano, que le entró el celo y dijo: la casa de mi Padre, casa de oración es, no es tianguis, no es mercado. Allá afuera lo que ustedes quieran poner, pero aquí no. Y Jesús, hermano, tenía la autoridad sobre el desorden en el hogar, con los hijos, en la iglesia, en uno mismo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa, hermano, ser sobrepotentes. ¿Sabe, hermano, que a veces queremos demostrar autoridad, pero más se mira la sobrepotencia? Porque me acuerdo, hermano, que en cierto lugar dijeron los personajes: aquí en mi casa prohibido esto, prohibido lo otro. Y en eso un muchacho recibió una llamada y empezó a hablar. Aquí se respeta y aquí se quitó, le colgó y punto. Y, o sea, con altivez. Es que aquí se tiene que usar la autoridad. Y yo dije: Padre Santo, ¿eso no es autoridad? Oiga, y confundimos las cosas. Cuando uno usa la autoridad, uno habla como es. Hijos, ¿ustedes creen que soy la autoridad? Sí, ok. Uno de los puntos es hacer las cosas como están establecidas, sin avergonzar a nadie. Porque lo más terrible, lo más triste es avergonzar a los demás, creyendo que estamos usando autoridad cuando estamos usando la sobrepotencia, hermanos. Y Jesús usó la autoridad
como tuvo que usarla para echar fuera a estos que no entendían. Porque dice, en la iglesia y en uno mismo. ¿Cuántos somos ordenados de nosotros? ¿Aló? ¿Se acaban los amenes? Es que aunque usted no lo cree, hermano, ¿sabe cómo somos a veces? Uno llega de la iglesia, al rato lo acomodo. ¿Y qué tiene que ver al rato que no lo hagas ahorita? ¿Aló? Al rato lo acomodo. Y pasa un día y 2 días. Dios mío, ya los acomodo. ¿Dónde? Eso es lo que necesitamos, el orden. Tener la autoridad de uno mismo, sobre uno mismo. De empezar a decir, tengo que hacer yo mismo las cosas que los demás vean para que lo hagan. Mire, si de algo admiro a los americanos, es que esos traen sus cosas bien acomodaditas. Terminan antes o media hora antes, si usted quiere, ellos le paran, recogen, acomodan o sopletean su herramienta y acomodan. Nosotros los hispanos, ni a boca, para arriba. Y cuando pregunto, oye, falta esto, ¿dónde está? Pues yo lo vi allí, pues lo viste ahí, ¿cuándo? ¿Aló? ¿No creo que deberíamos ser nosotros igual? ¿O mejor todavía? En la iglesia. Hermanos, hagamos esto, se necesita que las sillas se salgan unos tornillitos, hay que venir, hay que poner. Pues como no es mi iglesia, pues yo aquí voy. Es la iglesia del pastor, se equivocó. No es la iglesia ni del pastor, es la iglesia de Cristo. Y vea que Jesús tenía autoridad sobre el desorden. ¿No cree, hermano, que como pueblo de Dios nosotros deberíamos entrar en el orden de Dios? Y que se establezca ese orden. Mire, 3 Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Oiga, Jesús tenía autoridad en las tempestades. Porque sigue leyendo y dice que se levantó una gran tempestad y en lugar, hermano, de clamar a Dios, lo primero que les invadió que fue el miedo. Mire, ¿cuántos oyeron que migración andaba esta semana? Y nosotros ahí estamos diciendo, ¿qué pasaría si entrara aquí? Ni para dónde correrle, media milla para allá, media milla para acá, y son como 1, 2, como 10 pasillos, 20 en total, no hay para dónde, y oscuro, y lleno de cajas. Me meto ahí en medio, a ver si suben aquí, donde está oscurísimo. Ni los ratones los suben ahí. ¿En serio? Eso era una plática. Pero yo se los digo honestamente, hermano. Nosotros pasábamos por donde decían que estaban, nunca vimos nada. Bajamos a echar café, nunca vimos nada. Que se mandó una alerta para que subiéramos alerta es muy diferente. Pero hermanos, de que yo o los que estábamos ahí tuviéramos el miedo, no, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo creo, hermano, con todo mi corazón, que si hemos confiado en Dios, aunque se levanten tempestades, uno hay que confiar en Dios. Mire, yo cuando escuchaba lo que nos decía en una predicación nuestro apóstol Otto, que decía él, agarraron una mujer de la iglesia cristiana, la metieron a ella, se la llevaron a migración
Cuando entró, pues dijeron, pues, a su país. Y dijo cuando iba entrando, hoy entro, pero salgo con mis papeles de aquí, de este lugar. Y lo han mirado. Entró, dice, había de mujeres y cristianas, unas así, ay, 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 ay. Y dijo, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén. ¿Y por qué llora? Ay, es tiempo de pelear, de guerrear, de clamar, de gemir. Vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y empezó a predicar, hermano. Y empezó a predicar. Y nada de hablar quedito fuerte, que cuando fue el guardia a mirar, la miró que estaba predicando y se le quedó viendo. Después dice que llegaron y le dijeron, fulana, soy yo, vámonos. Y le dieron sus papeles. Oiga, mire, dáselo fuerte al Señor. Y yo sé, hermano, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Decía Manuel, trabajamos, dice Héctor y yo hicimos un trabajo mero enfrente de las oficinas de migración. Pero a veces, hermano, uno más oye la palabra migración y ya nomás uno está así. No salgas. Ay, andaban por allí, no vayas. Ok. Uno tiene que ser precavido. Amén. Pero si hay necesidad, ¿qué va a decir? Simplemente, hermano, confiar en Dios, creer en Dios y que Dios nos guarde. ¿Cómo dicen amén? Entonces dice, en las tempestades, hermano, en las pruebas, en las luchas. Oiga, ¿qué hizo Jesús cuando empezó la tempestad? ¿O qué estaba haciendo? ¿Cómo? Y no dice la palabra de Dios, en paz me acostaré. Y asimismo que, porque solamente tú, Señor, eres mi confianza, eres mi refugio. Oiga, todos corren y maestro, maestro, salve, que perecemos. Y Jesús dijo, ay, hombres de poca fe. ¿No les he dicho que si creen, se levanta, con autoridad reprende, hermano, a la tempestad y una bonanza? Oiga, en medio de la tempestad, diga conmigo, Dios nos ha dado la autoridad. En medio de los problemas, Dios nos ha dado la autoridad. Por eso dice, no temas, yo estoy contigo. Oiga, no temas, yo estoy contigo. Problemas siempre va a haber. Pero en medio de los problemas, en medio de las tempestades, diga conmigo, ahí está Jesús. Ahí está. Por eso, hermano, si Jesús tenía autoridad, diga conmigo, también nosotros, Dios nos ha delegado. Y dice el 4. Marcos 5:1 y 26. Vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Oiga, Jesús tiene autoridad sobre el diablo, que Dios lo reprenda. Oiga, Jesús ni siquiera lo reprendió, ni siquiera empezó en el nombre mío, te voy a echar fuera. No, solito vino, ¿sí o no? Solito vino clamando. Oiga, te suplicamos. Mire cómo suplica. Porque el grande, el poderoso, el gran yo soy, el Cristo de la gloria, tiene autoridad.
¿Y sabe lo que dijo? Toda autoridad me ha sido, ¿qué? Toda autoridad me ha sido dada, me ha sido delegada, y yo se la doy a quien yo quiera. Oiga, oiga. Por eso yo creo con todo mi corazón que, hermano, que esa autoridad Dios nos la ha delegado. Que cuando se levante el enemigo, hermano, tú tienes la autoridad, que es en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Oiga, pero honestamente, sinceramente, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué oímos ruidos y no la usamos? ¿Aló? ¿Por qué? Uno tiene que aprender a usar la autoridad. En serio, yo le cuento lo mío. Que en ocasiones estoy estudiando, hermano, de repente oigo ruidos, que se cae algo, que están aquí, que ya empieza aquí, y empieza, y se oye, pero así feo, hermano. Luego yo digo, mira, dame chance, 10 minutos y ahorita te vas en el nombre de Jesús. Ahorita te atiendo, bonito. Y que yo prenda luces, y que yo esté, ay Señor, mejor prendo la tele. No, hermanos. Si sabemos que toda autoridad nos ha sido dada, úsala. Hay que saber usarla. Aló, pero no le corras, porque a veces corre la gente. Porque mire lo que es el 5. Mateo 16, 21. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oiga, Jesús tenía autoridad sobre el alma, porque nosotros debemos, hermano, bueno, así como hizo mi Jesús, dice que hay que sujetar el alma para que no estorbe los planes de Dios. Oiga, ¿sabe que David lo aprendió? Dice, hermano, que David pasó un proceso. Pero después que pasó el proceso, David dice que agarró, corrió, bajó su arpa y que le dijo a su alma, la sujetó. Déjeme parafrasearlo y mirarlo de esta manera, que le ha de haber dicho, alma mía, se acabó la pereza, te sometes y juntos alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Oiga, porque dice que bajó el arpa y dijo, oh alma mía, nos conviene alabar a Dios. ¿Sabe que nosotros también tenemos esa autoridad de someter el alma? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos el anhelo de hacer algo en Dios, mire, el alma, que es donde está todas las cosas buenas o malas, de repente conecta a la mente tu programa favorito. Bueno, nomás termine y lo hago. No, sométela. Va a jugar mi equipo favorito y tenía que leer un versículo. Bueno, leo 2, Señor, ¿cómo ves? No, somete a tu alma. Lo de Dios ya conmigo es a Dios. Y lo del mundo puede esperar. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que lo primordial en el alma tiene que ser Dios. Y hay que someterla. Si Jesús tenía autoridad y nos la ha delegado, hay que someter el alma. Porque el alma nos conduce a hacer cosas que uno a veces no quiere.
Vea que el apóstol Pablo, ¿qué decía? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hay cosas que yo no quiero, pero esta carne pecaminosa todavía me conduce, todavía me lleva a hacer. Oiga, pero Pablo seguía diciendo, pero prosigo adelante, prosigo. Oiga, una batalla, pero en esa batalla use la autoridad y sometamos el alma a los deleites carnales, a los deleites del mundo. Sometamos al alma que lo mejor y lo más hermoso es alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y vean lo que dice el 6. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Oiga, con la carne, Pedro no tuvo fuerzas para orar, pero sí para volar orejas. Oiga, Pedro no tuvo el valor para ponerse a orar, pero sí para volar orejas. Oiga, Jesús le dijo, esperarme aquí, orar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Primera, segunda, y los encuentra durmiendo, ¿sí o no? Oiga, no tuvo el valor para orar y sabe que nosotros muchas veces no hemos tenido el valor para orar y someternos a Dios. Pero sí tenemos valor para volar las orejas. Aló. Pero Jesús tiene la autoridad. Y Jesús dice en su palabra, velar y orar, velar y orar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Oiga, porque la carne y el alma tienen una lucha, perdón, la carne y el espíritu tienen una lucha. Velar y orar para no entrar ¿en qué? En la tentación. Y la tentación no es porque, ay, me está tentando la mujer. No, hay tantas cosas que el enemigo te puede tentar. Pero siempre hablar de tentar, se la tiramos aquí. ¿En serio? Porque podemos ser tentados en agarrar algo que no es nuestro. Podemos ser tentados, hermano, cuando nos ofenden, contestar la agresión. Aló. Pero dice que Jesús tenía autoridad con la carne. ¿Cómo se tiene esa autoridad? Diga conmigo, orando. Y vea lo que dice el 7. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Perdóneme. Mateo 27, 28, perdóneme. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Tenía autoridad con qué? Diga conmigo, con su boca. Por eso dice que nosotros tenemos autoridad y tenemos el poder. ¿En dónde? En la boca. Porque todo lo que hablaba Jesús, dice que la gente ¿qué? Se maravillaba, se admiraba de la doctrina, de la palabra que salía de su boca. Oiga, hermanos, porque toda palabra que salía de la boca de Jesús, diga conmigo, es para vida eterna. Porque Jesús, hermano, a su pueblo, a nosotros, siempre nos ha hablado para bendición. Siempre nos ha hablado para arrepentimiento.
Siempre nos ha hablado de consagración. Siempre nos ha hablado, hermano, de comunión, del amor, de la paz. Oiga, diga conmigo, todo eso es bendición. Solo a los que no quieren obedecer, Dios les ha hablado que hay condenación, que hay un infierno, que hay un lago de fuego. Oiga, que vienen peores males si no te arrepientes. Pero a los que hemos entendido y creído, es para vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, ¿cuál leímos? Con la boca dijimos. Pero también hay 7 cosas, hermano, que nosotros debemos tener para recibir la autoridad. 7 cosas que debemos hacer y tener para recibir esa autoridad. Porque así como Jesús tenía 7 cosas, también quiere que nosotros la tengamos. Pero hay requisitos que Dios nos pide. Hay requisitos que Dios exige a su pueblo. Pero cuando yo miro los requisitos, puedo mirar que no son, hermano, difíciles. Nosotros lo hacemos difícil, pero la palabra de Dios, diga conmigo, es clara y eficaz. ¿Por qué? Mire, 1, Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Oiga, ¿qué debemos tener para tener esa autoridad? Punto número 1, dejarse enseñar, ser discipulados, hermano. Punto número 1, ser discipulados, dejarnos enseñar, discipular por la palabra. Porque si ustedes se acuerdan, uno de los primeros que Jesús habló, donde Él tiene autoridad, diga conmigo, es el orden. Y aquí el punto número 1 es ser discipulado, dejarnos enseñar. Oiga. Punto número 2, ahí mismo el 16, como dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Oiga, estar en el monte, ser gente de oración, hermano. Oiga, hermano, ser gente de oración. Por eso dijimos el número 1, ser discipulado. En el ser discipulado te van a decir, hermano, necesita meterse a la oración. Si usted quiere entender la palabra, métase a la oración, sométase a la oración. Por eso el punto número 2 es, hermano, así Jesús quiere que entendamos, estar en el monte, ser gente de oración, hermanos. Gente que nos guste subir al monte, no importa la hora, lo que importa es subir y orar con Dios. Oiga, 3, dice ahí mismo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Punto número 3, recibir órdenes, saber sujetarse. Saber sujetarse. Oiga, porque Jesús les dio una orden. Ellos obedecieron. Ellos no cuestionaron. Ellos lo hicieron. Y sabe que nosotros es algo de lo que nos cuesta recibir una orden. Y muchas veces la recibimos, pero con molestia. Muchas veces recibimos una orden y como que no nos gustó y dicen, nomás porque estamos en la casa de Dios te voy a obedecer. No. Ahí no estaban ni en la casa de Dios. Ahí los mandó y ahí fueron. Ah, pero es que ahí era Jesús.
No importa. Hoy en día Jesús delega gente y esa gente muchas veces va a dar una orden y uno tiene que someterse, obedecer. 4, 17, como dice, ahí mismo el 17. Mateo 28, 17. ¿Sí? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Punto número 4. Mirar a Jesús, poner los ojos en Él, tener siempre la mirada en Él y no en los hombres. Oiga, hermano. Pero los 11 discípulos, perdón, no lo pusieron. María, mirar a Jesús, poner los ojos en Él. Oiga, ¿a cuántos les gustaría mirar a Jesús? Solo que a veces decimos que no lo miro. No, abre tus ojos espirituales, míralo. Porque dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hoy en día, ¿cuánta gente no duda y dice, ¿será que sí es de Dios o no es de Dios? Oiga, hermanos. Y eso es algo terrible, hermanos. Algo terrible, hermanos, que hoy en día, cuando la gente imita a su pastor en todo, aguas, porque se puede caer en un sectarismo. Y ese es un error tremendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, cuando el líder puede cometer una falta, un error, ay, hermano, es cuando lo abandonan. Es cuando dicen, de haber sabido, me hubiera ido antes. ¿Sabe una cosa? Cuando uno cae en el sectarismo, hermano, eso es terrible. Porque entonces usted no está puesto sus ojos en Dios, sino en el hombre. ¿Aló? Y nosotros, hermano, no debemos dudar en ningún momento de que Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Sabe, hermano, que, bueno, que dicen que la canción está, aunque mis ojos no te puedan ver, ya no es de Dios ahora, ahora es del maligno. Oiga, hermano. ¿Y sabe una cosa, hermano? A veces me gusta escucharlo todo. Y lo que ponen, me gusta escucharlo. Digo, lamentablemente a veces nos dejamos guiar por el punto número 2 y nos olvidamos de lo que dice realmente la letra, la canción. ¿Sí me entiende? ¿O no? ¿Aló? ¿O también tiene dudas? Es que mire, hoy en día, hermano, la iglesia de Dios va a sufrir un golpe terrible, o ya lo está sufriendo, donde muchos están poniendo la mirada, buscando, mirando, y todo el mundo dice que esto no es de Dios, no es de Dios. Bueno, pero si en un tiempo la cantamos, en un tiempo la usamos para adorar a Dios y cayó la gloria de Dios, y hoy resulta que ya no, por fin. Yo creo que lo más hermoso, antes de dudar, es preguntarle a Dios. Preguntarle a las cabezas, ¿usted qué dice? ¿Aló?
Pero si usted lo oye de otros lados, inmediatamente dice, "Ay, rechazo ya esto ya". No, mi hermano. Uno tiene que estar seguro. Porque dice, mirar a Jesús, mira conmigo, es lo máximo. Porque dice que le miraron y ¿qué hicieron? Le adoraron. Tengo una pregunta. ¿Cuántos han adorado a Jesús? ¿Cuántos? ¿Aló? ¿Por qué uno tiene que adorar a Jesús, hermano? Uno se postra y uno le tiene que adorar. Así como adoramos al Padre, hay que adorar al Hijo. Pero ¿sabe que nos hemos quedado un poquito atrás? Porque muchas veces no adoramos al Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, lo que decimos es, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Pero yo puedo ver el libro de Apocalipsis que dice 3 veces, como dice, santo, santo, santo. Oiga, porque son 3. ¿No cree usted que también nosotros deberíamos de adorar al Espíritu Santo? Bienvenido Espíritu Santo, ya está aquí, adorémosle. Démosle la gloria, démosle el honor. Aló. Y lo dice el 5. Ahí el mismo el 17, como dice. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Adorarlo en todo tiempo. Elevemos una adoración a Él. No dice, hermano, cuando puedas, cuando tengas un tiempo, cuando no estés haciendo nada. No, en todo tiempo hay que adorarle. Y yo creo que en todo tiempo es en todo tiempo, hermanos. Es en todo tiempo. ¿Sabe que hay muchos que dudan? Mucha gente duda, hermano, cuando se encuentra en medio de gente tal vez inconversa. ¿Qué dirán si me ven adorando a Dios? ¿Qué dirán si me ven levantar mis manos? ¿Qué dirán si yo digo te alabo, papá, te quiero, te amo? ¿Qué dirán dudando? No importa lo que digan. Lo que importa es adorar a Dios en todo momento. Diga conmigo, y en todo lugar. Porque Él es digno y lo merece. Y dice el 6. El verso 18, ¿cómo dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, tener comunión, siempre hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque así dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, ¿cómo viene la autoridad? Teniendo un diálogo con el Padre. Teniendo una plática siempre con el Padre. Por eso Jesús decía, esto no lo hablo de mí, esto lo hablo de mi Padre que me fue dado. Oiga, ¿por qué? Porque Jesús tenía esa costumbre de que siempre hablaba con el Padre. Por eso cuando Él decía, no hago nada si el Padre no me dice. Entonces hablaba con el Padre y hasta el que el Padre le dijera, ve y hazlo, lo hacía. Oiga, pero hoy en día, ¿por qué nosotros, hermano, Dios nos dice, por decir, no peques más, ya nos habló, pero ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué Dios nos dice que no hagamos cosas que parezcan buenas, pero las hacemos? ¿Aló? Pero eso sí, en el trabajo nos dice, no quiero que me toquen esta área, ni quiero que hagan aquí, ni toquen ahí. Y no lo hacen. No lo hacen.
Pero ¿por qué a Dios no le obedecemos? ¿O por qué nosotros no tenemos ese poder sobre nuestros hijos y hijos míos? Esto no se toca, esto no se hace y esto tiene que hacerse como está a punto. Pero ¿por qué no? Porque dijimos, tener la comunión, ya conmigo, es lo mejor. Si nosotros tenemos comunión entre nosotros, ahí habita el Espíritu de Dios. Pero debe haber esa comunión. Pero la comunión más grande es tenerla con el Padre. Someternos al Padre. No hay otra comunión más grande que estar en la presencia de Dios. Y dice el 7. El 18 una vez más, como dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, esperar hasta que Él hable, hermano. Cuando Él habla, hay que obedecer y actuar. Fue lo que les dije ahorita. ¿Qué decía Jesús? Yo no hago nada que. Si no me dice el Padre, no me habla el Padre, no lo hago. Oiga, si el Padre no habla, no hay que movernos. Pero dijimos, cuando Él habla, uno tiene que obedecer, hermano. Estas 7 etapas tienen que estar en nuestras vidas. Que cuando Él hable, uno obedezca, hermano. Cuando Él diga, haz, hay que hacer. Mire, el rey David, ¿qué decía también? ¿Qué le decía el profeta? Habla con Dios y pregúntale. Pero en otras ocasiones David hablaba con Dios. Y cuando dice el Señor que vayas, que te los va a entregar, porque Él sabe que ya te ha dado la autoridad. Oiga, escuchaba la voz de Dios, iba, actuaba y hacía, hermano. Pero sabe, hermano, que a veces también nos parecemos a Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? De todo árbol, ¿qué? Menos, oiga. Y mire que Dios bajaba de tarde en tarde a hablar con ellos. Todos los días bajaba Dios, hermano. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. Y sabe que Dios nos habla constantemente a nosotros también, y muchas veces ¿qué hacemos? Desobedecemos. Oiga, ¿no cree que ha llegado el tiempo de decirle al Señor, Señor, cuando tú hables, yo obedezco? Si tú dices que no vaya, no voy. Si tú dices que no me junte aquí, no me junto, me quedo contigo y punto. Porque lo mejor es estar en tu presencia que 1000 años fuera de tu presencia. ¿De qué me sirve deleitarme en los placeres del mundo y estar fuera de tu presencia? Si lo más hermoso es tener comunión contigo. Yo puedo mirar, hermano, que los tipos de autoridad que Dios nos deja ver, atar y desatar. Oiga, hermano. Los tipos de autoridad que Dios nos ha dejado es atar y desatar. Oiga, hermano. Si tenemos la autoridad para desatar, desátelas, pura bendición, hermano. Si tenemos autoridad para atar, ate toda potestad maligna,
Todo lo que se quiera levantar contra usted, contra su familia, átelos. Pero desate una lluvia de bendiciones para su hermano, su hermana, sus hijos, su esposo, esposa. Hermano, tenemos la autoridad. Porque Romanos 13:2, vaya conmigo. 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la hay por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resiste acarrean condenación para sí mismos. Oiga, hermanos, ¿sabe dónde empezó a dar Dios esta autoridad? Diga conmigo, con Adán y Eva. ¿Sí? Les dio la autoridad, hermano, a Adán y Eva para el dominio del mundo, hermanos. ¿Se quiere apuntarlo? Génesis 1:28. Y luego dice que de ahí esa autoridad pasa a Noé, Génesis 9:2 al 6. Él dice en gobierno, y pasa a los patriarcas, las cabezas de familia, las cabezas de tribu, ejercen la autoridad. Surgen también los líderes, especialmente llamados por Dios para momentos de crisis, como Moisés, como Josué, los jueces. Las autoridades se institucionalizan en Israel con el sacerdocio. Deuteronomio 7:8 al 13. Aunque había insatisfacciones, hermanos, inferiores, como la del Consejo de Ancianos de las ciudades. Oiga, hermano. Y vea, hermano, que la autoridad se empieza a delegar y a pasar de generaciones en generaciones. Y allí en Romanos, donde leímos, toda autoridad establecida por Dios, uno se tiene que someter. Oiga, espirituales o civiles. Pero uno se tiene que someter. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros, hermanos, obedecemos más la autoridad de afuera que la autoridad de Dios. Muchas veces, hermano, cuando la gente ve un patrullero, ay, Dios mío, viene a 60 y ve el patrullero, y ahí va atrásito de él, y uno dice, ¿qué pasó pues? Pero nomás se sale el patrullero, hermano, y se acabó otra vez. Se desobedece la autoridad. Aló. ¿Sabe, hermano, que nosotros como pueblo de Dios debemos entender y comprender, hermano, que así como usted y yo tenemos autoridad, pero también tenemos que someternos a las autoridades? Nos guste o no nos guste, tenemos que someternos. A veces la gente dice, es una injusticia, pero es la autoridad y punto. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que lo que Dios quiere que hagamos hoy es tener esa autoridad. Ser discipulados, estar en el monte, diga conmigo, orando, recibir órdenes, poder mirar a Dios en las oraciones, adorarle, tener comunión y esperar a que Él hable, hermano. Porque a usted y a mí nos dieron la autoridad de atar y de desatar. Pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Y muchas veces nos olvida porque no leemos la Biblia, hermano.
Muchas veces nos olvida leer la Biblia. Y muchas veces cuando la leemos, no somos ni gente, ni siquiera decir, me voy a tomar la molestia aquí de ponerle, a ver, aunque sea con lápiz algo, y marcarlo por si se me olvida, sé dónde está. Aló, pueblo de Dios, yo creo con todo mi corazón que a estas alturas la iglesia debería tener el poder, debería tener la autoridad. Pero para eso necesitamos ser enseñados. Y yo creo, hermanos, que es tiempo de someternos. Tiempo de que miremos el crecimiento. Tal vez seamos nosotros mismos los que estamos deteniendo el crecimiento. Tal vez seamos nosotros mismos los que no queremos tomar las grandes bendiciones que Dios ha derramado. Tal vez seamos nosotros mismos. Y para eso necesitamos romper con el viejo hombre y empezar a decir, yo quiero esto. Yo quiero el poder de Dios. Quiero la autoridad de Dios, pero hay que saberla usar siempre con entendimiento. Quiero tener la autoridad de atar y desatar. Que los que se levanten, todo principado, todo demonio, que se levante contra nosotros, tener la autoridad de atarlos en el nombre de Jesús, echarlos fuera. Que de repente llegó una escasez, Padre, tengo la autoridad de desatar las bendiciones que tal vez se ataron o las atamos. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que creer a Dios en su palabra. Tenemos que obedecer al escrito está. Para poder ser de gran bendición y ser prosperado en todo tiempo, uno tiene que tener la autoridad y el poder. ¿Cuántos dicen amén? Te invito, te exhorto, hermano, que juntos lo hagamos, porque yo también, hermano, a pesar que soy el pastor, pero estoy bajo autoridad. También me someto a la autoridad que está sobre mí. Me someto, hermano. Y creo con todo mi corazón que todos deberíamos ser así. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Ya nos vamos. Ya nos vamos.